Vamos al grano. No es casualidad que estés viendo esto. Algo en algún rincón profundo de tu mente te ha traído hasta aquí. Una pulsación, una sospecha, una necesidad casi inconfesable de descubrir qué es lo que está ocurriendo cuando cierras los ojos por la noche. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de no haber estado solo en tus sueños? De haber viajado a un lugar que no puedes recordar, pero que tu cuerpo sí reconoce. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá del sueño, algo que se activa sin tu permiso, algo que te observa desde dentro? No estás loco, estás al borde de algo, y lo sabes, pero nadie te lo ha dicho aún con claridad. Por eso estás aquí. Porque hay algo que está ocurriendo mientras duermes, algo que va más allá de la ciencia, más allá de lo visible, algo que ciertos textos antiguos ya insinuaban, pero que hoy se nos presenta disfrazado de superstición o de simple coincidencia. Hermes Trismegisto lo sabía. Lo escribió hace siglos en claves que solo unos pocos han aprendido a interpretar. Y tú, sin saberlo, estás a punto de cruzar ese umbral. Dormir con un imán bajo la almohada no es una moda nueva, ni una rareza esotérica de TikTok. Es un ritual silencioso, una llave que, si se usa correctamente, no solo abre puertas internas, sino que rasga el velo entre lo visible y lo invisible. ¿Te suena exagerado? Perfecto. La verdad siempre empieza pareciendo ridícula, hasta que ocurre, hasta que despiertas una mañana distinto, hasta que tu sombra empieza a hablarte en sueños, hasta que sientes una presencia dentro de ti que no habías notado antes. Aquí es donde la mayoría huye, aquí es donde la mayoría se ríe, desconecta, se protege. ¿Por qué? Porque intuyen que si se quedan un poco más, tendrán que enfrentarse a la idea de que hay mucho más dentro del ser humano de lo que jamás se les enseñó. Que el alma, el inconsciente, la memoria ancestral están esperando ser activados, y el catalizador podría ser algo tan simple, tan ridículamente común como un imán bajo la almohada. ¿Y por qué un imán? ¿Por qué algo tan elemental, tan accesible, puede alterar lo profundo? Porque todo en el universo vibra, todo es frecuencia, atracción, repulsión. Lo sabían los antiguos alquimistas, lo sabían los sabios egipcios, lo sabía Hermes, el 3 veces grande, el que hablaba de la correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo. Lo que ocurre en el plano físico tiene eco en el plano sutil. Y un imán, al interactuar con tu campo energético mientras duermes, mientras estás más vulnerable, más abierto, puede desatar procesos que desafían lo racional. Esto no es un truco para dormir mejor, no es una técnica de relajación. Esto es un portal, uno que activa memorias que no sabías que tenías, uno que pone en marcha mecanismos invisibles, que altera tu percepción, que despierta sueños que parecen mensajes y no simple ruido nocturno. Y lo más perturbador de todo es esto: no siempre viene acompañado de paz. A veces lo primero que emerge es el caos, porque antes de despertar hay que desordenar. ¿Qué pasa al dormir con un imán bajo la almohada? Pasa que tu mente se transforma en un campo de batalla entre lo que fuiste, lo que crees que eres, y lo que podrías llegar a ser. Las capas de programación mental comienzan a derretirse. Tus creencias se tambalean. Tu subconsciente se ilumina con formas que no comprendes pero que reconoces. Y entonces, cuando menos te lo esperas, algo te susurra desde el fondo de un sueño. Ya era hora. ¿Y qué significa eso? Significa que has cruzado una línea. Que el campo magnético no solo afectó a tu cuerpo, sino también a tu psique. Que hay partes de ti que estaban dormidas, de verdad dormidas, y que han comenzado a moverse, a hablar, a exigir. Porque esto no es solo energía, es memoria. Y no hablamos de recuerdos personales, hablamos de información ancestral, de herencias invisibles que residen en tus células, en tu energía, en tu silencio nocturno. Hermes lo dijo: como es arriba, es abajo.
Como es dentro, es fuera. Y esa frase cobra sentido cuando entiendes que lo que ocurre al dormir con un imán no es un juego, es una llamada. Y la pregunta es, ¿vas a contestarla o vas a fingir que no oíste nada? Porque esto no se trata de creer o no creer, se trata de sentir. Y si has sentido esa incomodidad sutil, ese vértigo inexplicable, ese leve tirón hacia un rincón desconocido de ti mismo, entonces ya estás dentro. Y aquí está la parte más incómoda. Una vez que entras, no puedes salir igual. No puedes desactivar lo que has activado. No puedes desoír la voz interna que empieza a hablarte más claro. No puedes ignorar que tus sueños ya no son solo sueños, sino códigos, fragmentos, advertencias y a veces incluso puertas. El imán no solo mueve energía, mueve tu alma. Y si tu alma estaba estancada, si tu esencia llevaba años dormida, prepárate, porque ahora quiere gritar. Cada noche con el imán bajo tu almohada es una expedición, una travesía hacia ti, hacia lo que siempre estuvo esperando a ser desbloqueado. Te hablo de ese tú que no vive condicionado, que no teme el juicio, que no necesita máscaras. Ese tú que recuerda, que sabe, que vibra con el universo sin esfuerzo. Ese tú que las palabras de Hermes no solo entiende, sino que encarna. Pero nadie te va a explicar esto con claridad, porque esto no se explica, se siente, se experimenta. Y si tienes el valor de continuar, si decides quedarte y mirar lo que otros prefieren evitar, entonces prepárate. Lo que ocurre al dormir con un imán bajo la almohada no es algo que se pueda contar en una frase. Es algo que solo quien ha estado allí puede intentar traducir. Y tú estás justo en la orilla. ¿Te atreves a cruzar? Lo que ocurre cuando duermes con un imán bajo la almohada no es casualidad ni placebo, no es ilusión ni autoengaño. Es una reconfiguración, un proceso que empieza sutil, casi imperceptible, pero que poco a poco se convierte en un terremoto silencioso. Cuando tu cabeza descansa sobre esa almohada y el campo magnético del imán entra en contacto con tu energía más vulnerable, comienza una activación. El cuerpo físico duerme, pero el campo energético empieza a moverse, y con él, partes de ti que ni siquiera sabías que estaban dormidas. Y aquí es donde se separan los curiosos de los valientes. Porque dormir con un imán bajo la almohada puede parecer una simple anécdota, pero a medida que lo haces noche tras noche, descubres que hay algo más. Al principio es sutil, una imagen en sueños que se repite, un rostro que no recuerdas haber conocido, una sensación de haber estado en lugares donde nunca has estado físicamente. Pero después vienen las preguntas, las grandes. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué partes de mí han sido silenciadas por los sistemas, las normas, la cultura? ¿Y si estoy aquí para recordar algo que he olvidado? Hermes Trismegisto dejó pistas, no verdades cerradas. El conocimiento hermético no se impone, se insinúa. Y el magnetismo, tanto el físico como el espiritual, fue parte de ese lenguaje simbólico que usó para describir la interacción entre mundos. Cuando hablas de polaridades, de atracción, de correspondencia, no estás hablando solo de ciencia, estás hablando del alma como un campo vivo, cambiante, en constante diálogo con todo lo que la rodea. Y ese diálogo se intensifica cuando introduces un elemento que altera ese equilibrio. El imán. Un imán, aunque parezca insignificante, tiene la capacidad de modificar el campo electromagnético a tu alrededor. Pero lo que no te cuentan es que el cuerpo humano también es un campo. Y más aún, la mente es otro. El alma, otro más. ¿Qué crees que ocurre cuando ese objeto sencillo, ese pequeño fragmento de mineral polarizado, entra en contacto con tus patrones sutiles durante el sueño? Lo que ocurre es que empieza una resonancia, y esa resonancia no es aleatoria, empieza a reorganizar lo que estaba desordenado
a mover lo que estaba estancado, a iluminar lo que había sido olvidado. Por eso no es raro que la gente que prueba esto reporte sueños más lúcidos, emociones más intensas, incluso recuerdos de vidas que no parecen suyas, porque no lo son. O tal vez sí, porque el tiempo, cuando estás dormido, no funciona igual. Hermes hablaba del tiempo como un ciclo, no como una línea. Lo que ya fue puede volver a ser. Lo que aún no ha ocurrido puede dejar señales. Dormir con un imán es como afinar un instrumento antiguo que habías dejado en un rincón. Y ese instrumento eres tú. Y entonces empiezas a notar cosas. Tus pensamientos durante el día se vuelven más nítidos. Tus decisiones más rápidas. Tu cuerpo más intuitivo. No sabes explicar por qué, pero empiezas a sentir cuando alguien miente, cuando una situación no es para ti, cuando un camino que parecía correcto en realidad es un callejón sin salida. No es magia, es reconexión. El imán no te transforma, el imán despierta lo que ya estaba en ti, dormido, olvidado, negado. Y claro, también empiezas a percibir lo que los demás no ven. Cambios en el ambiente, miradas con peso, palabras que antes ignorabas y ahora resuenan como verdades profundas, porque algo dentro de ti se ha encendido, no por el objeto en sí, sino por el campo que ha activado, por la puerta que has abierto. Y si seguimos la línea hermética, si seguimos la huella de Hermes, encontramos una constante: el conocimiento no es para todos. Solo accede quien está listo. Y tú, al poner ese imán bajo la almohada, hiciste algo más que un experimento. Hiciste una declaración. Declaraste que estás preparado para escuchar lo que llevas años silenciando. Declaraste que estás listo para entrar en esa zona donde el alma se comunica sin filtros. Pero ten cuidado, porque una vez que entras, ya no puedes hacerte el ciego. Ya no puedes fingir que no sabes. La intuición se vuelve fuerte. El cuerpo empieza a rechazar lugares, personas, rutinas. Tus antiguas versiones se desmoronan poco a poco, como máscaras que se caen solas. Y cada noche, al volver a dormir con el imán, estás diciendo: acepto el proceso, acepto la transformación. Y esa aceptación lo cambia todo. Lo que ocurre al dormir con un imán bajo la almohada no es un truco, es una alquimia. La alquimia más antigua, la del alma que se encuentra a sí misma a través de elementos que parecen simples, pero que llevan siglos escondiendo su verdadero propósito. Como el plomo que se transforma en oro, como el silencio que revela la verdad. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Porque quizás tú también, en algún rincón olvidado, has sentido que eres algo más que carne y hueso, que hay algo en ti que está despertando, y que ese despertar no tiene marcha atrás. Ahora me quiero detener un momento, y antes de seguir con este emocionante vídeo, te quiero presentar lo siguiente. Nuestro libro, Tu Ser Superior, ya está disponible. En el primer comentario de este vídeo tendrás el link de compra y toda su información. Esto no es un simple libro, es un viaje de descubrimiento interior donde aprenderás a reprogramar tu mente para así poder cambiar todo tu entorno y todos los aspectos de tu vida. Aprenderás a sentirte pleno, como nunca antes lo habías sentido. Tu ser superior, una conexión más profunda. Y justo cuando creías que lo habías entendido todo, llega el momento en que el imán deja de ser un objeto bajo la almohada y se convierte en un símbolo, el símbolo de una decisión interna. Porque lo más potente de todo este viaje no es el campo magnético, ni los sueños lúcidos, ni siquiera la activación de memorias escondidas. Lo más potente eres tú, el que se atrevió a interrumpir la rutina, a romper el ciclo automático, a decir: quiero ver lo que no se ve. Y eso no lo hace cualquiera. Pero aquí va lo que casi nadie se atreve a admitir. La mayoría de personas
no quiere despertar. Quieren distraerse, quieren comodidad, quieren una vida que no les exija mirar hacia adentro. Por eso esto que acabas de experimentar, esta sensación de que algo ha cambiado en ti, no lo puedes compartir con cualquiera. Muchos lo llamarán locura, otros exageración. Pero tú y yo sabemos que no lo es. Porque una vez que sientes esa vibración en los huesos, ese eco en el pecho, esa certeza de que hay algo más, ya no puedes volver a cerrar los ojos de la misma manera. Ni dormir igual, ni vivir igual. El imán es solo el inicio. Lo real empieza ahora. Lo real es cuando tomas lo que has visto en tus noches de silencio y lo aplicas en tu vida despierta. Cuando decides no ignorar más esas señales, cuando tu intuición se convierte en brújula, cuando tu energía ya no negocia con lo que le hace daño y cuando comprendes que el verdadero poder no está en el objeto, sino en tu atención, en tu presencia, en tu capacidad de elegir conscientemente cada microacción. Ahí es donde el hermetismo deja de ser teoría antigua y se convierte en vida encarnada. Y por eso te pido esto: si has llegado hasta aquí, si has sentido algo moviéndose dentro de ti mientras escuchabas cada palabra, entonces no te vayas en silencio, quédate, porque este espacio es para los que no se conforman con lo superficial. Suscríbete, pero no solo por el gesto. Suscríbete como símbolo, como pacto contigo mismo. Un sí silencioso a seguir explorando lo que otros descartan. A seguir preguntándote por qué estás aquí y sobre todo, ¿para qué? Y quiero hacerte una invitación especial. Deja un comentario con esta frase: yo ya he empezado a recordar. Escríbela sin miedo, aunque no sepas exactamente qué significa todavía. Porque créeme, esa frase guarda un poder. Y no estás solo. Somos muchos los que estamos despertando al mismo tiempo, desde rincones distintos del mundo, guiados por impulsos que no se pueden explicar con lógica, pero que son reales.